de nuestra cámara, nuestra cámara, ¿verdad? Entonces, ¿están viendo ahora la imagen de la clase? Douglas. Sí, Sí, muy espectacular. bien. Bueno, entonces, buen día para todos. Un gusto de vuelta aquí en nuestra, como les dije, en nuestro segundo día de clase. Entonces nosotros vamos a seguir ahora con la unidad de generalidades en el capítulo 5, ¿sí? Para los que tienen su libro pueden ir mirando. El tema es adaptación, lesión y muerte celular. Entonces nosotros vamos a ver que cuando la célula sufre alguna alteración, algún mecanismo fisiopatológico, la célula misma se puede ir adaptando a ese cambio o estímulo que está recibiendo. ¿Y cuáles son? Como estamos viendo ahí. La atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia, la metaplasia, la displasia y en algunos puntos las acumulaciones intracelulares. Nosotros vamos a ver eso, doctor, cómo eso va a ir cambiando en nuestro paciente y cómo vamos a ir viendo en el caso, bueno, el objetivo de nuestra clase, vamos a orientarnos un poquito, describir los cambios celulares que ocurren con la atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia y mencionar las condiciones generales bajo las que ocurren esos cambios. Bien, ya les puedo ir preguntando otra. Ustedes ya saben a gran escala que obviamente estas células que van a sufrir cambios adentro de los componentes de esas células es donde vamos a ver que sufren obviamente una disminución en sus mitocondrias, en sus organelas o en el núcleo, y obviamente la función de esas células se va a ver afectada. Veamos un poquito las adaptaciones celulares que van a sufrir estas células para cambiar obviamente su estructura. Dice que las células son capaces de adaptarse a demandas crecientes de trabajo o amenazas a su supervivencia mediante el cambio de tamaño. Eso es atrofia o hipertrofia, muy grande, digamos, nuestro ejemplo. O inclusive en nuestro número, eso le vamos a llamar hiperplasia, o en su forma, a eso le vamos a llamar metaplasia. Generalmente, esta adaptación celular, ¿cómo ocurre, doctora? Bueno, eso ocurre cuando hay algún estímulo que lo hace cambiar o lo hace adaptarse o hay un estímulo que está disminuido. Todo eso cuando es fisiológico, por decirlo, cesa ese estímulo y esa célula vuelve a lo normal. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo de la hipertrofia, que es el aumento de tamaño. Por ejemplo, si yo soy una célula de este tamaño, hay un estímulo por el cual aumenta fisiológicamente de tamaño, quedo como él, como el doctor por decirle, cesa ese estímulo y vuelve a ese tamaño. Entonces hay que ir viendo cuáles son esos estímulos, ¿sí? ¿Qué condiciones van a favorecer que estas células o nuestras células sufran esas adaptaciones? Que son la atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia. Vemos así, son términos, sí, pero detrás de estos términos tenemos cambios celulares. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. En la atrofia, como ya vimos, conocemos, algunos de ustedes ya Habrá visto ¿verdad? o habrá tenido, digamos, algún tipo de atrofia, ¿sí? Atrofia, bien, su nombre o el término ya nos está diciendo que hay algo disminuido o ausente justamente. Trofia o trofismo habla de crecimiento.
la letra A, con que ya esté ahí, está diciendo sin crecimiento. O sea, hay una disminución en el tamaño celular. La definición va a decir que va a disminuir la cantidad de retículo endoplásmico, de mitocondrias y de microfilamentos. Entonces, todo esto nosotros necesitamos, por ejemplo, el retículo endoplástico, mitocondrias, microfilamentos, todo ¿para qué? Para poder producir, ¿sí?, más masa muscular. En este caso, nuestra célula, como vemos aquí, pasa de un tamaño, pasa a otro tamaño, y no es que de la nada esto sucede, todo un cambio celular va ocurriendo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Cuáles son las etiologías en este caso? Por ejemplo, cuando hay una disminución de la carga de trabajo, ¿sí? Cuando no usamos, ¿sí?, el uso. Nosotros, si tenemos un paciente... O el desuso, o que quizás que no se usa ese grupo de músculos. Por ejemplo, acá el doctor, si tuvo una fractura, ¿sí?, está enyesado, por decirlo, ese tiempo que él no está usando ese músculo, el músculo va a disminuir de tamaño. Entonces ahí ya vemos ya una de las causas, que es la disminución del uso. Otra causa sería la presión directa o la disminución del riego sanguíneo. Muy bien, si tenemos una disminución de un grupo de células, como ser los cardiomiocitos, o sea, el grupo de músculos del corazón, primeramente que quizás ese grupo muscular va a tener una lesión, primeramente una lesión, pero luego de la lesión vamos a tener una isquemia o va a tener un grupo que se va a fibrosar, va a cambiar ese grupo de músculos. Y una vez que ya cambió ese grupo muscular, va, digamos, a atrofiarse completamente. Entonces va a cambiar su estructura normal o su forma celular normal por otro tipo de músculo. ¿Qué tenés ahí, doctora, que estás anotando? El primero es desuso, como ya vimos el ejemplo de una fractura, de un músculo que no se usa, entonces con el tiempo eso va disminuyendo tamaño. La desnervación también es una de las causas. La pérdida de estímulo. La estimulación endocrina, muy bien, eso es muy lindo también de poder entender. Si ya no hay una estimulación endocrina, ¿en qué caso, en qué ejemplo sería interesante? En las mujeres, por ejemplo, el endometrio, ¿sí?, con el pasar del tiempo, cuando las mujeres llegan a la menopausia, la disminución de ese estímulo hormonal hace que el endometrio se atrofie o que ese endometrio se vuelva generalmente liso, vamos a decir, en sus células epiteliales. Entonces, ven, hay un estímulo, hay un cambio, y este cambio va a llevar a la atrofia. Otra causa podría ser la nutrición inadecuada. Muy bien, el paciente que está desnutrido o aquellos, sobre todo los niños que estamos teniendo con una falta de alimentación, o aquel anciano que ya está con una secuela de alguna patología y está con una baja nutrición o una disminución en su aporte calórico, entonces podemos tener una atrofia patológica. Por ejemplo, si vamos muy rápido nos paran nomás porque hablamos rápido. Entonces podemos ver en un paciente ya con alguna patología de base, una patología puede ser un cáncer, que pueda estar caquéxico, ¿verdad? Caquético va a estar nuestro paciente o asténico. Podemos ver cómo toda la musculatura, cuando hacemos el examen físico, justamente puede estar disminuido. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Un poquito más para acá. Hoy es mi paciente. Hoy soy paciente más que doctor. Entonces, yo quería, bueno, un poquito más adelante, si yo quiero estar acá atrás. Bueno, entonces vamos a hacer un examen físico en un paciente que ha disminuido de peso, ha disminuido la masa muscular, entonces
estamos frente a una adaptación celular de tipo atrófico. Vamos a ver un poquito. Primeramente, esto tendría que estar el torso desnudo para poder revisar, observar, examinar la masa muscular. Vamos a mirar, vamos a usar las manos y los dedos como pinza para ver el tono y tropismo de esa región muscular que vamos a observar. Por ejemplo, en la zona del deltoides, con ambas manos tenemos que presionar y ver cuánto de masa muscular estamos presionando. Esto, si tenemos un paciente que está presentando una atrofia muscular, nosotros no vamos a poder percibir, sentir, palpar, tocar. Entonces, un examen físico, nosotros lo vamos a ver el contexto entero y vamos a ir viendo las masas musculares con ambos deditos. Aquí también podemos ir presionando e ir examinando, ¿sí? O sea, podemos ir viendo grupo muscular por grupo muscular. Vamos a ir comparando inclusive miembros derecho con el izquierdo, vemos bíceps, vemos el grupo muscular del antebrazo, la región tenar, hipotenar de la mano, podemos ir viendo en región abdominal, o sea, ir viendo todas las zonas y simétricamente ir comparando si es que hay una anomalía. Obviamente, se recuerda en nuestro gráfico que pusimos, en el examen físico, ¿sí? Cómo fuimos investigando, podemos hacer un diagnóstico presuntivo y luego buscar las causas, las etiologías de esa atrofia. ¿Será un desuso? ¿Será una denervación? ¿Será que ya es por la edad propia, ¿sí? Propiamente del cambio propio de la edad? ¿Será una atrofia cerebral? Los pacientes luego de los 75, 76 años van disminuyendo en el número total de células. Entonces, ¿qué es lo que le está sucediendo o cuál será la causa fundamental, la etiología fundamental de esa atrofia? Como están viendo entonces aquí en el gráfico, la atrofia patológica puede ocurrir, dijimos, a una disminución de la carga de trabajo. Puede ocurrir también por el desuso o el uso no apropiado. Por la disminución del riego sanguíneo, como estamos viendo, la isquemia, ¿sí? O disminución del flujo sanguíneo, como tenemos ahí, la baja nutrición y la falta de estimulación hormonal. Entonces hay que ver todo el contexto del paciente, buscar la causa y saber qué está pasando aquí. Una disminución del tamaño celular, entonces vamos a tener todas esas disminuciones que estamos viendo. Ahí ven, por ejemplo, lo que habíamos dado como ejemplo, la atrofia de las células del endometrio. En la figura número A es lo normal y fíjense cómo están esas células glandulares en una mujer en edad reproductiva. El grosor inclusive del endometrio es normal. Pero fíjense en la imagen que está al lado, la imagen B, es quizás de una mujer añosa, de 75 años, en donde ya hay células atróficas y esas glándulas están aisladas, ya no tienen la misma capacidad anterior. Entonces, ya ese endometrio ya no tiene esa capacidad hormonal que tenía anteriormente. Entonces, esto es un lindo ejemplo. Ustedes van a ver mucho en otra materia, en anatomía patológica, imágenes como esta o ejemplos como estos para poder comprender un poco mejor lo que estamos hablando. Veamos lo opuesto, lo que es totalmente distinto a la atrofia. En este caso veamos el concepto de hipertrofia. Ya otra vez el mismo término les dice todo. Hiper, aumento o una sobrecarga, vamos a decirle, en el tamaño de esa célula, ¿sí? Y entonces vemos que hay un aumento en el tamaño y para que haya ese aumento de tamaño tiene que aumentar entonces la cantidad de proteínas de membrana plasmática
Entonces, ¿qué tienen que aumentar también? El retículo endoplasmático, los microfilamentos, la mitocondria. Acá el mismo esquema, solamente que está todo aumentado a lo que estamos viendo en la atrofia, ¿sí? Entonces, puede ser fisiológica o patológica. Esto, interesante. ¿Qué les parece? Eso no es un bife, no es algo que ustedes van a comer, sino que es un corte macroscópico de el corazón, en donde estamos viendo probablemente el ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto en un paciente o en el contexto, otra vez, de forma patológica, cuando ese ventrículo izquierdo está sobreestimulado o sobrecargado por presión arterial alta, por obesidad o la etiología nuevamente que le haya llevado a esa hipertrofia, pero ese tamaño del corazón está agrandado, está hipertrofiado. La cámara. Para que esto ocurra, tuvo que haber un estímulo, en este caso podría ser la presión alta, que en algún momento puede causar esa hipertrofia ventricular izquierda. Esto otra vez va a tener toda una consecuencia, esto puede llegar a una insuficiencia cardíaca con bajo gasto. Entonces ven, un cambio celular que nosotros podemos ver, ¿aumenta tamaño? Sí, pero detrás de ese aumento tiene sus consecuencias. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener como diagnóstico? Hipertrofia de ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la etiología de esa hipertrofia de ventrículo izquierdo? Con probabilidad presión arterial elevada, hipertensión arterial de larga data. A no confundir el término de lo que es hipertrofia de hiperplasia. Y nuevamente a mí me encanta hablar de esto. Cuando dijimos hipertrofia es aumento de el crecimiento. Cuando decimos hiper y el término al lado dice plasia, es división celular. Plasia, hablamos de división celular. Entonces, hiperplasia, aumento de la división celular. Veamos en nuestro concepto, es un aumento en el número de células causado por un ritmo aumentado de división celular. Pero si ustedes se recuerdan nada más, ¿sí?, que hiperplasia está diciendo crecimiento celular aumentado, entonces ya estamos por lo menos recordando la definición. Nuevamente, podemos tener una hiperplasia fisiológica y podemos tener una hiperplasia patológica. Sí. Entonces, recordando, ahora son esquemas, porque así al parecer, vamos a decir, son términos nada más, pero luego a la hora de examinar, a la hora de hacer un diagnóstico, a la hora de rendir, siempre nos olvidamos de hiperplasia, aumento del número de células. Un ejemplo clásico es el tejido mamario, ¿verdad? El tejido glandular mamario. El tejido glandular mamario, muy buen ejemplo, doctora. Que fisiológicamente aumenta de tamaño en la lactancia, entonces podemos ver fisiológicamente normal, aumenta la glándula mamaria, hay producción de leche, entonces se tiene que dividir, aumentar de tamaño para que pueda ocurrir este proceso. ¿Están todos despiertos, atentos ahí? Voy a hacer una pausa y ver si están todos despiertos aquí. Sí, están todos despiertos. Entonces, las que ya fuimos mamá pudimos pasar eso fisiológicamente por ese aumento de división celular. En cambio, hay otras patologías, por ejemplo, la hiperplasia prostática, ¿verdad? Sí, la hiperplasia prostática puede ser una hiperplasia prostática benigna o puede ser una hiperplasia patológica muchas veces, ¿cierto? Entonces, cualquiera de las causas nuevamente que lleven
a esa hiperplasia, obviamente nosotros tenemos que investigar la etiología de esa hiperplasia. Voy a volver un poquito donde nos quedamos, doctora. Aquí. Entonces, la hiperplasia fisiológicamente, o sea, normalmente ocurre en epitelio, en algunas glándulas, en el epitelio glandular, en la piel, ¿sí? Ocurre normalmente cada tanto, 120 días es lo que la piel tiene esa hiperplasia fisiológica, y tejidos glandulares como vos diste ejemplo, doctora, la mama, el endometrio también podría ser un lindo ejemplo de hiperplasia. Dijimos, y vuelvan, es importantísimo que ustedes conozcan bien los términos de hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, que es diferente. La hiperplasia, doctora. Bueno, aquí es un proceso controlado que ocurre en respuesta a un estímulo. Y cesa, o sea, tiene que terminar esa hiperplasia cuando sale ese estímulo. Eso es normalmente, ¿verdad? Entonces, disculpe, doctora. Ya vimos el ejemplo de la glándula mamaria, y donde deja de amamantar esta glándula que aumentó de tamaño va a volver a su tamaño normal, ¿verdad? Acá tenemos una hiperplasia compensadora del hígado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nada más para poder diferenciar bien los conceptos, ¿sí? La hipertrofia es aumento en el tamaño de las células, la hiperplasia es un aumento en el número de células. Fíjense este lindo ejemplo que les trajo aquí en la diapositiva, en donde hay un cambio en una u otra célula según lo que estamos buscando, ¿sí? A diferencia de esto, que es la metaplasia. Metaplasia, su término nuevamente nos está diciendo todo lo que diga metástasis, metaplasia o el término anterior cuando tenga estas iniciales, es porque hay un cambio, o sea, hay un reemplazo en la forma de esa célula. Entonces va a haber un reemplazo reversible de un tipo de célula madura por otro tipo de célula. Entonces cambiamos. Yo, célula escamosa, voy a cambiar a una célula de tipo cilíndrica, por decirlo, ya vamos a ver el ejemplo. Entonces cambiamos de un tipo celular a otro tipo celular, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener entonces un cambio celular por otro cambio. Aquí nuestra célula con la que nosotros cambiamos, acá por ejemplo el doctor es la otra célula, está bien organizada, está normal, no hay cambios, cumple su función, ¿sí? Entonces yo, célula pequeña, por eso le cambio a otra célula, pero él está bien organizado, sigue organizado. Entonces, pero hay ese cambio, normalmente no tiene que ser así, pero en ciertos estímulos puede ser que tengamos una metaplasia donde vamos a cambiar un tipo celular por otro. Y el clásico ejemplo, doctor, es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett, muy bien. Les intenté poner un poquito aquí en la imagen, si es que ustedes pueden visualizar, para repasar lo que es los conceptos de atrofia, los conceptos de hipertrofia, de crecimiento, los conceptos de hiperplasia, del aumento del número de células, y de metaplasia antes de avanzar, porque esta metaplasia, y dio el ejemplo la doctora del esófago de Barrett, es cuando el cambio de esas células o el epitelio de esa célula está, digamos, siendo anormal. Entonces, ahí tenemos de una célula probablemente o un grupo de células que están bien dispuestas,
se van a volver, digamos, totalmente distintas a lo que es su origen normal. Acá, por ejemplo, tenemos... Profe, Sí, también puede ser un ejemplo urotelio. el urotelio. Sí, vos me decís en cuanto a fisiológicamente, sí, porque sabemos que el epitelio, por ejemplo, de la vejiga es cúbico, sí, y cuando se llena esa vejiga cambia y se vuelve casi un epitelio plano. ¿En ese es el ejemplo que estamos buscando? Sí, es. Sí, Sí. Pero en este caso, nosotros vamos a ver que esta metaplasia, ¿quién es el que pregunta? Douglas. Douglas. Sí. Esta metaplasia que cambiamos, por ejemplo, en el esófago, cambia por otro epitelio que es similar al intestinal, ya es un cambio permanente. Patológico, ¿Sí? sí. Permanente. ¿Sí? Yo cambio a una célula estratificada, plana estratificada, cambio a un tipo celular cilíndrico, pero él ya se quiere. No es que vuelve otra vez a ser plano estratificado. En este caso, esa metaplasia ya nosotros reemplazo, dice la definición, reemplazamos un tipo celular por otro. En cambio, en el urotelio, eso vuelve otra vez. Les puedo dar otro ejemplo de metaplasia en la gastritis crónica, y le llaman gastritis crónica atrófica, pero en realidad lo que sucede es que, por ejemplo, primero viene el Helicobacter pylori a ingresar en esas células, o sea, se mete adentro de las células, cambia la estructura celular de las células vecinas, ¿sí? Empieza a disminuir quizás su tamaño, forma una úlcera, esa úlcera luego puede volverse una metaplasia. La verdad que la metaplasia en sí es patológico en estos casos, y estamos casi a un paso de volver a un cáncer, ¿sí? Esa célula metaplásica puede volverse cancerígena. Hay una predisposición alta en el esófago de Barrett, Bien, que en un momento este cambio que estamos viendo aquí pueda convertirse en la destrucción. ya. O sea, cuando, doctora, estamos entonces la pregunta, tenemos una metaplasia, es algo precancerígeno, le podríamos decir, En este caso, en un esófago de Barrett, entonces sí, o en una úlcera, sí, en donde les informan que hay una metaplasia, sí podría ser. El ejemplo que dio el compañero del urotelio en la vejiga, eso es fisiológico, sí, es fisiológico, sí. Veamos lo que es patológico también, porque es muy importante. Creo que se pudo ver ahí la imagen. Ahora voy a volver a ponerle Profesor, las... Sí, le en escucho. un caso de que ocurra una metaplasia, Sí, ¿qué se puede hacer para revertir o es bien. cirúrgico ya? Bien, bien. No siempre es quirúrgico, no siempre las metaplasias son quirúrgicas. Lo que sí es fundamental es justamente, recuerden, ustedes aquí están haciendo un diagnóstico, eh, puede ser histológico, pero no están haciendo un diagnóstico etiológico, que es entonces nuevamente lo que les quiero enseñar. Buscar la etiología, si es, vamos a suponer, alcoholismo, la etiología de la metaplasia, suspender el causante, suspender la etiología. hay que buscar ese desencadenante, Hay que, tratar de evitar. hay que buscar el desencadenante. Generalmente, ¿sí? Si ya llegan a un estado de... Entonces, ¿Sí te escucho? si es una gastritis crónica, como dijiste, sería tratar el Helicobacter pylori. Muy bien, tratar el Helicobacter pylori, o sea, iniciar con medicación antibiótica o iniciar con medicaciones que, ahí está el ejemplo, iniciar con una medicación que proteja nuevamente el epitelio del estómago para revertir, digamos, el cuadro. Siempre y cuando
ese estímulo que está digamos, afectando se pueda cambiar. Fijamos, el ejemplo muy lindo, ¿sí? El Helicobacter pylori puede hacer una gastritis antral, una gastritis en el antro del estómago. Hay un aumento de la secreción ácida. Ahí es donde les dije yo que podemos actuar, ¿cierto? Sí, ahí podemos actuar en tratamiento. Podemos, Sí, también medidas higiénico-dietéticas, ¿verdad? obviamente, la alimentación, evitar ciertos alimentos que aumenten ese pH gástrico, o sea, disminuir esa acidez. Porque miren, si nosotros no actuamos, si ya mi paciente tiene síntomas, ¿sí? Pirosis, dolor. Reflujo, pirosis, dolor, ¿sí? Y él sigue consumiendo, sigue con sus hábitos, ¿sí? Alimenticios que van a ir dañando, o ya tenemos la colonización de este microorganismo, tenemos que actuar porque a medida que aumenta la secreción ácida, aumento de la acidez, venimos a la metaplasia, perdón, y luego seguimos con la colonización porque no lo erradicamos o no lo tratamos, llegamos a una gastritis Crónica generalmente, ¿sí? Recuerden también el término, esto ya no es una gastritis aguda, ¿sí? Sino que estamos ya en una situación crónica y que va a llegar a una úlcera péptica. Estar en esa úlcera péptica, ustedes me pueden preguntar, ¿la úlcera péptica sí es un estado que ustedes pueden inclusive decirle al paciente precancerígeno, ¿sí? Pero tratable? O sea, esa úlcera se puede obviamente tratar, se puede mejorar. Aquí no estamos hablando que necesariamente sea quirúrgico, sino que tratar de forma de tratamiento médico como para mejorar esa situación e inclusive llevar, digamos, a un estado normal. Les pongo aquí, les muestro el ejemplo que les dio la doctora. Fíjense el epitelio normal del esófago, ¿sí? El que está a la izquierda de la diapositiva, y a nuestra derecha tenemos el epitelio cambió, ¿sí? Entonces ven ahí cómo va cambiando. Esto va a ser reemplazado, entonces, este epitelio normal por este tipo distinto, ¿verdad? Entonces ya vamos a tener una alteración. ¿Y la displasia? Disculpe, un Profesor, ejemplo, sí, sí, entonces lo que quería saber, si ocurre, ya tengo el esófago de Barrett sí, y hago el tratamiento, vamos a decir, sí. para el Helicobacter pylori. ¿El esófago puede volver a hacer su epitelio normal o solamente vamos a regredir el avance Bien, del epitelio gástrico? algo importante, cuando hablamos de aquí, esófago de Barrett, otra vez la etiología del esófago podría ser, por ejemplo, reflujo, o podría ser una lesión, vamos a decirle, por una causa X. Generalmente el Helicobacter pylori va a afectar estómago, va a afectar hacer una gastritis. Sí podemos mejorar, digamos, el epitelio porque va muy relacionado, el esófago de Barrett va relacionado también con una gastritis. Si nosotros mejoramos la gastritis y mejoramos el Helicobacter pylori o eliminamos el Helicobacter pylori, sacamos gastritis de por medio, mejoramos esófago de Barrett también en estos casos, ¿sí? Em, pero generalmente el esófago de Barrett sí ya es un estado bastante avanzado, un estado, digamos, bastante mucho más patológico, en donde se ha visto que los cambios celulares ya son de mucho tiempo atrás. No va a ser tan sencillo, digamos, para que eso retroceda, porque generalmente ya los cambios fueron llevando bastante tiempo. Sí, creo que te respondí un Sí, poquito. perfecto, Sí, muchísimas perfecto. gracias. Dale. Un ejemplo más que les quería dar, ¿sí? De metaplasia. Lo que ocurre
fundamentalmente en la enfermedad celíaca, ¿sí? La enfermedad celíaca, en una porción del yeyuno, ¿sí? Las vellosidades intestinales, ocurre casi el mismo fenómeno que estamos viendo acá, pero la etiología en la enfermedad celíaca es diferente. Las vellosidades intestinales, ¿sí?, van cambiando su estructura. En realidad se van también atrofiando, ¿sí? Se van disminuyendo en esa capacidad de absorción que tienen esas vellosidades intestinales. Entonces no toleran el gluten, no toleran la cebada, no toleran quizás el trigo o no toleran los productos derivados como el centeno y compañía. Hay, digamos, entonces otra vez un cambio celular y hay un cambio en su funcionalidad cuando tenemos una metaplasia de este tipo. Veamos el último término, que es displasia, también llamada otra vez, cuando tenemos el término dis, está diciendo diferenciación pero anormal. También le llamamos hiperplasia típica, es un cambio anormal en el tamaño, forma y organización de esas células tisulares maduras. Aquí, ustedes ya lo tienen inclusive eso en sus slides. Veamos las formas fundamentales de adaptación celular. Hacia arriba, cuando hay un aumento del tamaño de la célula, le llamamos hipertrofia, en donde va a aumentar todo, ¿sí?, las organelas fundamentalmente de esa célula. Dijimos que hay un aumento en el tamaño de la célula por, generalmente, lo más frecuente de etiología es el incremento en el trabajo. Cuando hay un aumento en el número de esas células, le llamamos hipertrofia. Y puede haber células que se diferencian, digamos, de forma más rápida y hay un aumento en la división celular. Al lado opuesto tenemos la disminución en el tamaño celular y a eso le vamos a llamar atrofia. O cuando se transforman, esto es importante, cambia de una célula normal a otro tipo de célula, a eso le vamos a llamar metaplasia. Pero aquí tenemos reemplazo de un tipo de célula madura por otro tipo de célula menos madura. Diferencien bien, porque el término metaplasia puede ser patológico o generalmente ya le está diciendo que estamos teniendo una estructura celular, digamos, que pueda cambiar en su normalidad. No hay nada más para recordar esta imagen. Las células normales, luego vemos la atrofia, vemos esa disminución, ¿sí? La hipertrofia, la voy a invertir un poquito ahora. Entonces aquí vemos una célula normal. Aquí, la atrofia cuando hay una disminución, la hipertrofia cuando hay un aumento de tamaño, la hiperplasia cuando hay un aumento en el número, la metaplasia cuando hay un cambio y la displasia ya hay un cambio desorganizado, atípico, ¿sí?, del tipo celular. Entonces esto es lo que nosotros vemos en los CA. En el cáncer, muy bien. Según el estadio, cómo vamos a encontrar las células, en qué etapa está, entonces qué cambios va a haber. Bien. Esto, doctora, bien. Estos términos. Profe, Sí, una pregunta. sí, Por ejemplo, la atrofia. sí. ¿Puede ser una isquemia de las células cardíacas? Bien. Primeramente, cuando tenemos una isquemia, ¿sí?, bajo aporte de sangre a esas células cardíacas, lo que primero va a ocurrir, ahí justamente vamos un poquito más adelante, que va a ser trabajo para ustedes, va a ser lesión, ¿sí? Lo que primero va a ocurrir va a ser una lesión a esas células. Luego de que ocurra esa lesión celular, vamos a tener quizás
una isquemia, ¿sí? Vamos a tener de forma secundaria una isquemia. Y por último, cuando esa isquemia ya está muerta, ¿sí? Vamos a tener fibrosis, ¿sí? Entonces, primeramente tenemos atrofia y luego tenemos cambio celular en realidad, ¿sí? Porque si el riego sanguíneo no llega nunca más a tener aporte de sangre, cambia de una célula que tenía contractilidad o que tenía capacidad de contraerse a una célula que ya no tiene capacidad de contracción y se vuelve nada más que una fibra. Pero ahí ya va a haber una muerte celular en este caso, joven, porque si aquí primero en la isquemia hay una disminución del flujo sanguíneo, eso sí se vuelve, sí, puede ser revertible. Bien, se revierte. Si en esta zona, ¿puedes mostrar para que me... Sí, discúlpame otro. Sí. Si no voy a darme debate. Sí. Entienden que si, por ejemplo, lo que le está diciendo la doctora, tenemos un infarto, ¿sí? Tenemos una lesión, una isquemia. Básicamente es porque el flujo de sangre, ¿sí? a ese miocardio, ¿sí? Se interrumpió, ¿sí? Pero, ¿sí? Vino el hemodinamista y volvió a abrir esa coronaria que estaba obstruida, ¿sí? La volvió a revertir. Le hizo un cateterismo y hizo un stent de esa arteria. En cambio, si esa isquemia persiste, ahí nosotros vamos de una isquemia, pasamos ya a un infarto, donde va Sí. a haber muerte celular o fibrosis. Bien, entonces sería la secuencia: isquemia, infarto, fibrosis. El infarto está hablando de que esa célula no está recibiendo aporte de sangre, se va a atrofiar, como es lo que nos preguntó nuestro compañero, y luego se va a fibrosar, ¿sí? Se va a morir esa zona en términos Sí. tradicionales. Entonces Sí. no hay un aporte, no hubo caso, y entonces esta zona o completo, ¿verdad? En realidad puede ocurrir eso para cualquier estructura, ¿sí? También vemos mucho en los pacientes diabéticos, ¿sí? Que no tengan aporte de sangre a, por ejemplo, las estructuras distales, a las estructuras de los pies, ¿sí? Porque han disminuido el calibre de los vasos por arteriosclerosis a los miembros inferiores, entonces vamos a tener lesión nuevamente, atrofia de las estructuras de los pies, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que va a cambiar la forma de esas células. Veamos un poquito Entendi. más, ¿sí? Pero depois da isquemia, vai ser a atrofia e depois vai cambiar de célula. Sí, va a cambiar. Va a cambiar Então la vai ser forma. uma Va a metaplasia? ser, va a ser en realidad un tipo de metaplasia, vamos a decirle en este caso, ¿sí? Va a ser un tipo de metaplasia, pero no se te va a informar como tal, sino se te va a decir lo que pasó en esas células fue que se atrofiaron, se murieron esas células, ¿sí? Se murieron básicamente esas células, ¿sí? Dejaron de tener su estructura normal. Aquí es muy lindo el ejemplo que les puso allá la doctora, no se pueden ver. La célula estaba redondita, bien fuerte, bien contráctil. Cuando sufrió ese infarto, ¿sí? Va a pasar a ser una célula fina, ¿sí? Pequeña, ¿sí? Sin organelas en su interior, sin mitocondrias, sin retículo endoplásmico, ya sin funcionalidad básicamente esa célula. Y esa atrofia, cuando estamos hablando del corazón, si sigue ese no aporte de flujo sanguíneo, llega a lo que vamos a ver enseguida, que es lesión y muerte celular, ¿verdad? Fíjense un poquito, sigamos avanzando, cuáles puedan ser las causas de lesión celular.
Otra vez, aquí estamos viendo etiologías, podríamos decir, si quieren cambiar el término, etiologías de lesión celular. Lesión por agentes físicos, ¿sí? Lesión por radiación, lesión química, lesión por agentes biológicos que ya vimos, los virus, las bacterias, o lesión por desequilibrios nutricionales como pueden ser en el paciente desnutrido fundamentalmente. Bien, entonces... Vamos a ver el primero que habla de lesión, ¿sí?, por agentes físicos, ¿verdad? El primero, lesión por agentes físicos. Y acá nosotros vamos a encontrar tres causas. Una de las causas es fuerzas mecánicas. Y aquí ustedes me pueden hablar de fuerzas mecánicas, cosa que se ve todos los días. Por ejemplo, un accidente automovilístico, ¿verdad? Entonces ahí vemos una fuerza mecánica donde la persona impacta, ¿sí?, en el momento del accidente. Entonces tenemos aquí una lesión por agente físico, entonces hay un agente externo que lo está causando, en este caso, fuerzas mecánicas. Otra forma de lesión por agente físico son las temperaturas extremas, tanto el frío muy extremo o el calor muy extremo puede producir una lesión por agente físico y otras lesiones eléctricas, ¿sí? Entonces aquí vemos fuerzas mecánicas, lesiones eléctricas. Se van a llegar pacientes electrocutados, por ejemplo, es una causa de agente físico. Y como vimos, las lesiones, temperaturas extremas. El frío extremo o el calor extremo, obviamente, puede causar una gangrena o inclusive puede causar, sí, una lesión a esa zona donde estamos siendo afectados. El calor, obviamente, las quemaduras son una de las causas. Clásico de aquí son los grandes quemados. Bien, otra vez, doctora, ¿sí? En este caso vemos que tienen cambios celulares, ¿sí?, donde hay formas, digamos, distintas en sus células, ¿sí? Pero lo que estamos teniendo en este caso, sí, es que la etiología, la causa de esa lesión, ¿sí?, va a ser, obviamente, en este caso, fíjense el slide que le estamos mostrando, una quemadura, ¿sí? Una quemadura, y fíjense que ya esas células de la piel, ¿sí?, fueron destruyéndose. Quizás aquí esta zona donde está negruzca ya haya una mayor zona destruida. Si esta zona más roja que está aquí, hay una quemadura extensa de la mano, ya está muerta esa zona, entonces vamos a tener cambios celulares por una lesión, por una temperatura extrema probablemente, ¿sí? Una lesión eléctrica, disculpe, doctor. Entonces una quemadura, o sea, en realidad una lesión por una electrocución en la mano en este caso. Esto, doctora, ¿qué van a hacer nuestros alumnos con...? Bueno, ya estuvimos viendo entonces todo lo que es adaptación, lesión, las causas. En el libro ustedes tienen, esto va a quedar como tarea. Entonces voy a habilitar en el foro, pues, voy a habilitar en el foro para que puedan buscar, ya sea del libro o de otra bibliografía, alguna información de estos términos: apoptosis, necrosis y gangrena. Entonces, vamos a ir trabajando, vamos a ir leyendo, entonces para ir un poco nutriéndolos entre todos.
Entonces vamos a habilitar un foro donde vamos a ir entregando, ya sea en forma de comentario o en PDF, Word, como sea. Entonces, el tema es que vayamos trabajando. Entonces, por favor, en nuestra plataforma ingresen, ya le vamos a poner un apartado en el foro para que ustedes puedan desglosar cada uno de los términos que estamos viendo, ¿sí? El término de apoptosis, el término de necrosis y el término de gangrena. Eso va a quedar como una tarea para la próxima clase que me gustaría que podamos visualizar. ¿Qué tal estamos? Entonces, la idea es trabajar juntos, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí hablando, queremos interactuar con ustedes, no tengan vergüenza. Muchas veces esa vergüenza no nos anima a preguntar, no nos anima a hablar. Yo soy docente y también soy alumna también en otros cursos, entonces sé lo que es estar detrás de cámara escuchando. Entonces la idea es que nosotros podamos encontrarnos a pesar de esta distancia, a pesar de esta pantalla que está acá. Entonces tenemos que tratar entonces de soltarnos un poco y vamos a ir trabajando también. Bien, nada más poner aquí la última parte de la clase, de decir que obviamente los cambios celulares que van a ocurrir son porque generalmente patológicamente hay un peligro o un daño a la estructura y a la función normal de esas células. Obviamente van a sufrir un cambio en la adaptación celular que le permita obviamente mantener medianamente su función. Generalmente o es hipertrófico o es hiperplástica el cambio que va a tener, o atrófico en algunos casos, y ya va, digamos, cambiar la estructura normal de nuestras células. Un último aviso, la clase hoy vamos a terminar un poquito más temprano porque creo que a continuación ustedes tienen metodología de la investigación, ya la doctora me había comentado. La profe va a seguir con ustedes la próxima clase. Sí, le vamos a dejar en el foro estas tareas y un cuestionario también. Sí, vamos a habilitar, si me da el tiempo, tenemos clase con nuestro grupo después. Como les dije, la idea es trabajar juntos, ¿sí? Entonces, para las próximas clases pueden tener sus libros, entonces vamos a ir leyendo juntos, entonces de esa manera que podamos tener distintas didácticas, ¿verdad? Entonces, no solamente el estar aquí hablando, sino que puedan ustedes ir dando sus dudas, ir preguntando, ir nutriéndose en clases y vamos a ir colocando cuestionarios también. Entonces, así vamos a ir trabajando. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Profe, yo tengo Sí. una pregunta. En la hiperplasia, sí, Natalia, es un cambio reversible, ¿cierto? Generalmente, bien, la hiperplasia, cuando es una hiperplasia fisiológica, sí es reversible. Inclusive algunas hiperplasias son hiperplasias benignas, ¿sí? Reversibles, o hiperplasias que no revierten mayor daño, vamos a decirle, a esa estructura celular, ¿sí? Veamos, por ejemplo, lo que es en la próstata, ¿sí? En el adulto, el sexo masculino, podemos tener hiperplasia prostática, ¿sí? O sí, un cambio, digamos, en el número de esas células, ¿sí? Crecen y se dividen mayormente ese tamaño y ese número de células de la próstata, pero no revierten, digamos, daño funcional al paciente portador de hiperplasia prostática. Sí, sí, porque el crecimiento, decía otro. El crecimiento es del centro
para afuera, entonces no va a haber una compresión. Entonces, a diferencia de lo que se abre del centro para adentro, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros tenemos aquí, si este es mi borde, mi superficie, entonces todo lo que crece para afuera va a ser una hiperplasia, entonces no va a haber acá un compromiso o una compresión. En cambio, cuando es un CA, de próstata, ese crecimiento va a ser de adentro, del centro para adentro, por decirlo. Entonces, diferentes tipos de crecimiento. A diferenciar básicamente, una hiperplasia, ¿sí? Puede ser, entonces en este caso, de forma fisiológica o patológica en algunos casos, pero reversible. Una displasia generalmente ya es anormal, ¿sí? Lo pasé un poquito rápido, pero displasia también le llaman hiperplasia atípica, ¿sí? Y la displasia, ¿sí? Ya no se revierte, ¿sí? O la displasia, ¿sí? Ya Cambia la estructura de las células, vamos a ir viendo que estructuralmente cambia el núcleo, cambian las mitocondrias, entonces hay un cambio que no solamente aumenta el tamaño, sino que la célula en sí ya se va convirtiendo en otro o va perdiendo ciertas estructuras, entonces va a ir avanzando. Entonces esta displasia es un cambio atípico. bien, chicos, me pueden preguntar todo lo que quieran. Voy a parar la grabación, ¿sí? Les agradezco y igual vamos a seguir conectados, ¿sí?